Hola, hoy vamos a hablar sobre la luna, pero sobre la mitología de la luna. La luna ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Como el objeto celeste más prominente en el cielo nocturno, su ciclo constante de fases y el brillo sereno han inspirado mitos, leyendas y creencias en todas las culturas del mundo. Desde deidades femeninas hasta influencias sobre la fertilidad y el destino. La luna ha sido un símbolo universal que conecta a las civilizaciones en un tejido común de asombro y reverencia. Vamos a ver cuál es esa visión de la luna a lo largo de todas las culturas del planeta. En muchas culturas la luna se asocia con lo femenino, pero no en todas. En contraste con el sol, que representa a menudo lo masculino. En la antigua Grecia, la luna era representada por Selene, una diosa que conducía un carro plateado a través del cielo nocturno. Selene era adorada por su belleza y serenidad, y a menudo se la vinculaba con Artemisa, diosa de la caza y la virginidad. Artemisa también tenía un fuerte vínculo con la luna, siendo protectora de las mujeres y los niños, y encarnando la independencia femenina. Artemis es el nuevo programa de Estados Unidos para llegar a la luna. En la mitología hindú, la luna es personificada como Chandra, una deidad masculina que simboliza la mente y las emociones. Se le asocia con la fertilidad y la agricultura debido a su influencia sobre las mareas y los ciclos naturales. Según la tradición, Chandra tiene 27 esposas que representan las mansiones lunares o nakshatras, a través de las cuales viaja durante su ciclo. Las misiones a la luna de la Agencia Espacial India se llaman Chandra. En varias culturas, la luna ha sido considerada un símbolo de fertilidad y renovación. Su capacidad para influir en las mareas se relaciona con su poder sobre los ciclos de la vida y la naturaleza. Por otro lado, los aztecas veneraban a Coyolxauhqui, la diosa de la luna, cuyo mito está lleno de simbolismo sobre la renovación y el sacrificio. Según la leyenda, Coyolxauhqui fue decapitada por su hermano Huitzilopochtli, el dios del sol, en un acto que representaba la eterna lucha entre el día y la noche. Este mito también simbolizaba el ciclo agrícola donde la muerte da paso a la vida. En las islas del Pacífico, Ina es una figura lunar prominente en varias culturas polinesias. Según la leyenda, Ina se refugió en la luna para escapar de la persecución en la tierra. Allí se convirtió en la tejedora celestial, produciendo patrones de luz y sombra que adornan el cielo nocturno. Su historia resalta la conexión entre la luna y la creatividad femenina. El ciclo lunar de 29.5 días ha sido utilizado por muchas culturas como base para sus calendarios. Este vínculo entre la luna y el tiempo ha inspirado mitos sobre su capacidad para influir en el destino y el orden cósmico. En China, la diosa Chang'e es un símbolo del tiempo y la inmortalidad. Según la leyenda, Chang'e bebió un elixir sagrado que la transportó a la luna, donde vive eternamente acompañada de un conejo que mezcla pociones mágicas. Este mito está profundamente entrelazado con el Festival del Medio Otoño, una celebración basada en el calendario lunar. Las misiones a la luna de la Agencia Espacial China están nombradas como Chang'e. En la tradición maorí de Nueva Zelanda, Rona es una mujer que fue llevada a la luna después de maldecirla por oscurecer su camino en una noche sin luz. Su historia explica las manchas de la superficie lunar que se interpretan como la figura de Rona y el cántaro de agua que llevaba. Este mito resalta la influencia de la luna sobre el agua y las mareas. La influencia de la luna sobre las mareas y la agricultura es un tema recurrente en la mitología mundial. Muchas culturas ven a la luna como un símbolo de equilibrio y conexión entre los reinos celestes y terrenal. En muchas tradiciones se cree que las fases de la luna tienen poderes específicos. La luna llena, por ejemplo, es considerada un momento de máxima energía ideal para la realización de rituales de abundancia o protección.
Por otro lado, la luna nueva simboliza comienzos y oportunidades para la introspección. Ahora, recordemos que en la luna nueva, la cara iluminada está en la cara no visible, pero la luna sigue estando iluminada. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Los Inuit del Ártico tienen una visión fascinante de la luna en la figura de Aningan, un dios masculino que persigue eternamente a su hermana Malina, la diosa del sol. Esta persecución eterna explica el ciclo lunar, ya que Aningan pierde peso durante su búsqueda, la disminución en el brillo de la luna, y luego recupera fuerza, el crecimiento en ese brillo. Este mito refleja la interdependencia entre el sol y la luna en el mantenimiento del equilibrio natural. Para los mexicas, la diosa Tlazolteotl estaba asociada con la purificación y los ciclos naturales, incluyendo los vinculados a la luna. Era venerada como la limpiadora de impurezas y pecados, representando la renovación, la que trae cada ciclo lunar. En el folclore europeo, la figura del hombre en la luna es una interpretación de las manchas en su superficie. Se dice que representa a un hombre castigado por recoger leña en domingo, desafiando el día de descanso sagrado. Esta historia, transmitida durante generaciones, conecta la luna con la moralidad y la superstición. En conclusión, la luna, con su ciclo constante y su proximidad a la Tierra, ha sido un espejo en el que las diferentes culturas han proyectado sus esperanzas, miedos y sueños. Ya sea como una deidad femenina, un guardián del tiempo o un símbolo de fertilidad, la luna nos une en una experiencia compartida de asombro. En su luz plateada, las civilizaciones han encontrado no solo guía y significado, sino también un recordatorio de que, aunque estemos separados por océanos y continentes, todos miramos al mismo cielo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, espero que te haya gustado. Me gusta tocar estos temas no solamente muy técnicos, muy científicos, sino también lo relacionado a la cultura referente a los astros como la luna, el sol y las demás estrellas. Espero que te haya gustado.